Bueno, buenas tardes. Hoy quiero compartir esta pequeña enseñanza sobre la paternidad de, de Dios. Creo que es un tema que me gusta mucho. Es un tema que me encanta, reconocer a Dios como un padre, como mi Padre celestial. Quiero compartir eh, en el libro de Oseas capítulo 11 versículo 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Creo que estas palabras o este pasaje bíblico es sumamente hermoso porque Dios nos llama a nosotros hijos sin muchas veces merecer ser llamados hijos, eh, y nos acoge como hijos, nos da un fuerte abrazo como esos hijos que somos. eh, de mi parte, hoy también quiero contarles un poquito de mi testimonio a través de que mi padre biológico no estuvo conmigo, no está conmigo presente físicamente. Quiero contarles un poquito la experiencia que he vivido y que he tenido como, como una joven, como una niña y una adolescente que pasó un proceso muy duro sobre ese tema. Muchas veces quise llenar ese vacío que había dejado mi papá biológico, pero no podía. Muchas veces busqué la forma de llenar ese vacío, de llenar esa ese vacío que había en mi corazón, de no tener ese padre físico al que pudiera llegar a pedirle un consejo, de llegarle a pedir un abrazo, de llegar y pedirle, papi, deme un abrazo, papi, deme un consejo, deme plata. Y fue muy doloroso porque tuve una etapa en mi infancia cuando entré a la escuela, que me di cuenta que todos mis compañeros tenían a quien celebrarle el Día del Padre, tenían ese papá físico, ese papá que estaba ahí con ellas, y al darme cuenta que yo no lo tenía o no me había percatado que lo tenía, comencé a sentir mucho dolor en respecto a ese tema, y principalmente cuando llegaba el Día del Padre. Nunca lo tenía cerca, nunca pude celebrar un Día del Padre con mi papá, porque nos distanciamos, nos alejamos, comenzaron a sembrar en mí ese odio, ese rencor hacia él, que, que nos alejó y nos separó muchas veces, de muchas maneras. Y ahí fue donde comencé a sentir mucho este vacío, mucho esta soledad, no sentir un abrazo, no sentir un beso de él, hizo que sufriera mucho de niña. Pero nunca me di cuenta también que a pesar de que él no estaba, Dios había puesto ese papá físico que fue mi abuelo materno. Mi abuelo materno fue ese papá que Dios me dio en la tierra, aunque mi papá biológico se alejó. Él estuvo ahí durante 11 años, en mi vida. Mi papá fue, mi abuelo fue ese papá, él reflejó ese amor de papá, durante esos 11 años. Nunca, nunca lo percibí así, y me dolió cuando él partió a los brazos del Señor. Nunca haberme dado cuenta, nunca haberle dado ese valor como ese papá. Mi abuelo fue un hombre ejemplar, un hombre que me enseñó honestidad, que me enseñó amor, que me enseñó a respetar a los demás, me enseñó a, a ser humilde, me enseñó a amar sin ninguna condición. Y lo primero que, que
entendí después de que mi abuelo falleció fue eso. Un papá no es precisamente el que engendra, sino el que cría. Mi papá lo veía muy poco, o lo veo muy poco, y como se los digo, mi abuelo fue esa figura paterna que tuve durante 11 años. Cuando él muere, comencé a darme cuenta que volví a caer en el mismo círculo, porque me sentía sola, sentía ese vacío, sentía esa tristeza de no tener un papá a quien poderle pedir un consejo, poderle pedir un abrazo. Pero después de que conocí a mi papá, Dios, todo eso cambió, todo eso fue transformado, todo ese dolor fue transformado en alegría, en gozo, porque dejé de sentir ese vacío, dejé de sentir esa tristeza, dejé de incluso mendigarle amor a mi papá, y entendí que el amor de Dios es más grande, es más fuerte, y Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Dios ha estado con nosotros siempre, Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros siempre, en el momento o en los momentos que vivamos difíciles. Él siempre está con la mano tendida, siempre está levantándonos, siempre está regocijándose con nosotros en nuestras alegrías. También siente nuestro dolor, y muchas veces no entendemos que al pasar el tiempo Dios comienza a llenar esos vacíos, comienza a llenar todo lo que haya en nuestro corazón. Yo creo que yo durante mucho tiempo viví sintiéndome sola, sintiéndome amargada. Incluso todo lo que había pasado con mi papá había sido muy difícil en la edad que lo viví. Mi papá nunca estuvo cerca de mí. Mi papá me abandonó a mi mamá incluso antes de que yo naciera. Él nunca fue de acercarse, y los momentos que estuvimos juntos, tengo experiencias muy fuertes con él, muy negativas, pero gracias a Dios él ha podido cambiar su vida, y yo he entendido que él también arrastra cadenas de su pasado que tal vez lo hicieron comportarse así con nosotros. También quiero compartirles un versículo que se encuentra en Romanos 15, versículo 6, que dice, bueno, les leo el versículo 5, del 5 al 6, pero al Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra me hace darle gracias a Dios, glorificarlo y honrarlo, porque Él, aún sabiendo que nosotros somos inmerecedores de su amor, Él mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en una cruz. A través de Jesucristo tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, y nosotros tenemos el derecho de conocer a Dios como nuestro Padre. Creo que cuando entiendes realmente que hay un Dios, hay un Padre celestial que llena todo vacío, que llena toda tristeza, que llena toda amargura, toda soledad, comienzas a entender, comienzas a caminar, comienzas a ver las cosas diferentes, porque Dios te transformó. Dios te transformó en un ser nuevo, en un ser que no tiene que guardar rencores. Yo odié durante mucho tiempo a mi papá, lo odié muchísimo, porque según yo él tenía que estar conmigo toda la vida. Pero Dios, a través de su palabra, me ha enseñado que a veces es mejor estar lejos, estar compartiendo con Él, comunicándome con Él, porque me comunico de vez en cuando con Él, hablo, pero era mejor así, era mejor tenerlo lejos y quererlo de lejos, que al que no me hubiera maltratado, al que me hubiera dicho o pegado muchas veces o gritado muchas veces.
pero hoy el propósito de hablarles de la paternidad de Dios es este. Dios te ama, es tu papá y nunca te va a dejar solo. Sé que muchas veces odiamos a nuestros papás, le guardamos rencor por cosas que ha hecho, cosas que ha dicho, por alejarse o por irse y no preguntar por nosotros o no llamar o no comunicarse con nosotros. Pero hay un mandamiento con promesa que la Biblia nos habla, y es: honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás vida y vida en abundancia, tendrás días largos. Honrar a tus padres es una bendición. Honrar a mi papá es una bendición. Yo hoy puedo decir que gracias a Dios lo he perdonado, lo he aprendido a querer de una manera diferente a como lo hacía antes de niña o lo hacía antes de adolescente, porque Dios transformó mi corazón. Dios me hizo entender que a pesar de todos los problemas que he tenido con Él, toda la separación, todo el dolor que causó Él a mi vida, es mi papá. Esa es la persona que le debo respeto. Esa es la persona que gracias a Él estoy yo aquí hoy, que gracias a Él mi vida existe. Y por eso Dios, como se los digo, Dios ha comenzado a trabajar esa área de mi vida, ha comenzado a trabajar de forma sobrenatural sobre estas circunstancias de mi papá. Hoy puedo decir que he perdonado a mi papá y ya no le guardo el rencor que le guardaba antes, no le guardo el rencor de por qué se fue, porque eso fue una pregunta que le hice al Señor durante mucho tiempo. ¿Por qué Él se fue? ¿Por qué se alejó de mí? ¿Por qué no estuvo cerca? ¿Por qué nunca quiso celebrar un cumpleaños conmigo? Son cosas que a veces uno como hija o como hija le echan cara. Hay una pregunta que quisiera hacerles hoy a estas personas que me están viendo. ¿Qué amor supera el de Dios? ¿Qué amor supera el de Dios? Ninguno. Nuestros padres nos aman, pero ellos fallan. Se equivocan como padres. Ningún padre es perfecto, ninguna madre es perfecta. Pero el amor de nuestro Padre Celestial nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Él está ahí dándonos fuerzas, dándonos aliento cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos, cuando nos sentimos enfermos. Él está ahí, Él nos está viendo, nos está amando, nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él conoce lo que pensamos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. No hay amor más grande, no hay amor más puro que el amor de Dios, que es un amor incondicional, es un amor que siempre está ahí para nosotros. Y nunca nos quiere lastimar. Creo que, como se los dije, nuestro papá falla, nuestra mamá falla, pero el amor de Dios nunca falla. Hay algo que Dios puso en mi vida y quiero hacerlo aquí. No sé si mi papá irá a ver este video más adelante, pero hay una frase en la prédica que escribí que dice: papá biológico, hoy, para terminar, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por los cortos momentos que hemos podido compartir y por esos gestos pequeños de amor, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, los llevo en mi corazón, ya que no soy la indicada para juzgarte. Te quiero mucho y te bendigo y espero que Dios siempre esté contigo, y de mi parte no puedo hacer más que perdonarte y confiar en Dios, que algún día le entregarás tu vida a Él. Creo que esto fue algo que Dios puso en mi vida y, como se los digo, atesoro cada uno de los momentos que he podido vivir con mi papá. Han sido cortos, han sido pequeños, no han sido tal vez como yo hubiera querido o como él hubiera querido, pero a veces las circunstancias
o lo que hayamos vivido en nuestro pasado, si no lo restauramos, si no lo vivimos, si no lo restauramos en Cristo Jesús, muchas veces eso nos ata, muchas veces eso nos limita. Y esto fue algo que Dios puso hace unos días en mi corazón. Y hacerlo aquí no es solo por el hecho de hacerlo, es porque hay personas que también han tenido a su papá lejos, han tenido, o su papá se ha ido, sus papás se han divorciado. Gracias a Dios, yo, como se los digo, mi papá se fue sin que yo hubiera nacido. Entonces no sé qué es el dolor de una separación, pero hoy estoy aquí para decirte a ti, joven, que tienes lejos a tu papá, que tu papá está todavía ahí vivo. Dale un abrazo, dile que lo quieres mucho, porque el día de mañana puede ser tarde. Yo ya lo viví. La experiencia de perder a mi mamá me ha hecho entender que tengo que aprovechar los momentos que me queden con mi papá, los momentos que tenga con él. Aunque no es un hombre perfecto, no hay hombres ni mujeres perfectas, pero hay que aprovechar lo que Dios nos da. Ahorita voy, abuela. Perdón, es que vivo con mi abuela, entonces perdón por esa interrupción. Entonces, como se los iba diciendo, muchas veces no entendemos por qué ellos se van, o por qué se alejan, o por qué se cansan de estar con nosotros, o se cansan de estar con nuestras madres. Pero nosotros no tenemos la culpa de las decisiones que ellos toman. Muchas veces son decisiones que no entendemos las circunstancias, no sabemos por qué ellos se van o por qué tomaron la decisión de alejarse. Muchas veces ellos se alejan, pero también hay hijos que tienen una buena relación con sus papás. De verdad, valoren esos papás, valoren esas mamás que todavía tienen ustedes a su lado, porque perder a un papá y a una mamá no es nada fácil, y es algo que tarde o temprano nos duele, nos marca. La pérdida de una mamá, en mi caso, marcó mucho mi vida. Creo que también hoy puedo decir que mi mamá fue ese ejemplo de lucha, fue ese ejemplo de perseverancia, incluso fue ese ejemplo de papá que durante mucho tiempo tampoco entendí que en ella tuve ese papá, esa mujer que se mataba trabajando para sacarme adelante. Muchas veces cosía, muchas veces limpiaba la escuela, limpiaba la iglesia, y siempre con eso me sacó adelante. Valora lo que tienes, valora todo el esfuerzo de tus padres, aunque no los tengas juntos. Hay padres responsables que se hacen cargo de sus hijos. Valora todo lo que hace tu papá por ti, pero valora aún más el amor que Dios te da, porque Dios da el amor que muchas personas han tratado de mendigar, que han tratado de encontrar en sus padres. Dios da ese amor, Dios llena ese vacío. Dios está ahí esperándote a ti con los brazos abiertos. Dios está ahí esperándote a ti como ese padre que tanto necesitas, que tanto buscas, que tanto anhelas, porque ese es el anhelo de un hijo, buscar a su padre, y cuando lo encuentra, permanece en su amor, permanece. Y eso fue lo que pasó en mi caso cuando encontré el amor de Dios. Es ahí en el único amor que quiero estar, el único amor que vale 100% todo sacrificio que hagamos nosotros para estar en su presencia. No hay amor más grande, no hay amor más puro que el que Dios nos da. Dios nos brinda su mano, Dios nos brinda sus regazos, y nos abraza cuando tenemos que llorar, nos abraza cuando nos caemos. Dios se pone feliz cuando triunfamos, y está con nosotros cuando fracasamos.
Muchas veces no lo sentimos ni lo podemos ver, pero su presencia muchas veces se deja sentir. Y es lo más hermoso que podemos tener, que podemos presenciar ese amor eterno del Padre, ese amor que siempre está dispuesto a dar más de lo que nosotros mismos creemos. Dios no escatima nada para sus hijos. Espero que de verdad esta corta palabra haya hecho reflexionar sobre realmente cuál es el amor que queremos, el amor del Padre eterno o el amor del Padre terrenal, porque los dos son iguales de importantes, pero hay uno que nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestro carácter. Pero tenemos que estar dispuestos 100% a cambiar, a renovar nuestro corazón, porque muchas veces un corazón endurecido entorpece la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces perdemos nuestras bendiciones por eso, porque hay áreas de nuestra vida que no hemos sanado, hay áreas de nuestra vida que están ahí, siguen lastimadas. Yo viví con esto mucho tiempo le guardé rencor a mi papá, le guardé odio, incluso amargura, tristeza, pero he entendido que Él es un hombre que falla, Él es un hombre que comete errores como los cometo yo. Por eso hay un Dios, hay un Padre que no falla, y ese es Dios. Dios te ama tanto, más allá de cualquier error, más allá de cualquier herida, más allá de cualquier cicatriz. Dios te ama y siempre está ahí para ti, siempre está velando tu sueño, tus metas, tu llamado, pero tú tienes que hacer el cambio. Deja que Dios toque tu corazón, lo transforme, lo cambie, lo renueve, porque no hay cosa más hermosa que ver la presencia de Dios manifestarse en nuestra vida. No hay poder más grande que el amor de Dios, porque ese amor es el que transforma, el que sana, el que restaura. Porque puedes estar viviendo problemas, puedes estar viviendo muchas veces circunstancias, pero recuerda, Dios restaura, Dios sana, Dios provee, Dios liberta, Dios sacia, porque tú puedes llamar a Dios de muchas formas, porque Dios hace lo imposible posible. Dios te ama, Dios te ama, y ese amor nunca cambiará, nunca cambiará, porque Él está dispuesto a entregarse su amor, pero tú estás dispuesto a recibir ese amor, ese abrazo, esa consolación. ¿Estás dispuesto a recibir ese amor, a dedicarle tiempo al Señor, a leer su palabra, a orar, a adorarle? ¿Estás dispuesto a cambiar realmente tu vida? Es hora de que lo pienses, porque Cristo viene. No sabemos cuándo, ni dónde, ni la hora, pero Dios viene. ¿Y estás preparado para ver
para irte con Él? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida por completo, a dar un giro de 360 grados? No hay nada más hermoso que poder tener a Dios, poder sentir su presencia, poder ver que Él restauró, que Él sanó tu vida, porque lo ha hecho conmigo. Dios restauró, Dios sanó, Dios libertó mi alma que se encontraba en cautiverio. No olvides, Dios es tu Padre, Dios es amor, Dios es felicidad, no tristeza, no amargura. Espero que Dios les continúe bendiciendo sobreabundantemente y que tengan una feliz tarde y muy bendecida.